El olor a pólvora quemada todavía me despierta en las noches, mezclado con el hierro oxidado de la sangre que tiñó la tierra de Colorado aquel martes de septiembre. 60 almas inocentes cayeron antes del mediodía, y yo, Samuel Blackwood, quedé sepultado bajo los cuerpos de mi esposa y mis 2 hijas. Durante 4 horas escuché los gritos agonizantes mientras los saqueadores registraban cada carromato, cada bolsillo, cada rincón de nuestra caravana destrozada. Cuando el silencio finalmente llegó, era el silencio de la muerte absoluta, interrumpido solo por el zumbido de las moscas y mi respiración contenida. Nadie creería lo que presencié ese día, pero cada detalle quedó grabado en mi mente, como cicatrices en carne viva. La frontera del oeste americano prometía libertad, tierras fértiles y un futuro brillante para quienes se atrevieran a desafiar lo desconocido. Éramos 60 colonos llenos de esperanza, familias enteras que habían vendido todo en el este para perseguir el sueño californiano. Partimos de Independence, Missouri, en mayo de 1867, con 18 carretas cargadas de provisiones, herramientas y las posesiones más preciadas de cada familia. Yo era el herrero del grupo, Samuel Blackwood, 32 años, casado con Margaret, padre de Emily de 8 años y Sarah de 5. Mi fragua portátil viajaba en la última carreta, junto con los yunques y martillos que representaban nuestro sustento. Nunca imaginé que esas mismas herramientas terminarían siendo mi salvación cuando el infierno se desató sobre nosotros. Si esta historia del viejo oeste te atrapa tanto como a mí contarla, suscríbete al canal para más relatos auténticos de la frontera. Dale like si quieres conocer cómo sobreviví a lo impensable. Y déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad me estás escuchando. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que el tiempo intentó borrar. La mañana del 17 de septiembre amaneció con un cielo color melocotón que se extendía sobre las planicies de Colorado como una promesa divina. Margaret preparaba tortillas de maíz sobre las brasas mientras mis hijas perseguían lagartijas entre los arbustos de Artemisa. El aire olía a salvia y café recién hecho, esos aromas simples que te hacen creer que el mundo es fundamentalmente bueno. Nuestro guía, un tal Josiah Crane, había prometido que llegaríamos al fuerte antes del anochecer. Era un hombre de barba rojiza y ojos claros, que decía conocer cada piedra del camino como la palma de su mano. Había cobrado $50 oro a cada familia por conducirnos seguros hasta California, una fortuna que muchos habíamos reunido vendiendo granjas y negocios en el este. Recuerdo que mientras enganchaba los bueyes esa mañana, observé cómo el sol naciente iluminaba las montañas rocosas en la distancia. Esos picos nevados parecían centinelas eternos custodiando nuestro paso. William Patterson, el comerciante de telas que viajaba 3 carretas adelante, me gritó alguna broma sobre mi lentitud. Su risa retumbó en el campamento como el relincho de un caballo joven. La caravana se organizó en fila india poco después de las 7 de la mañana. Josiah Crane cabalgaba adelante en su caballo a palo osa, escudriñando el horizonte con ese gesto perpetuo de desconfianza que yo había confundido con profesionalismo. Detrás de él iban los Mackenzie, una familia escocesa con 6 hijos rubios como el trigo maduro. Luego los Herman, alemanes robustos que apenas chapurreaban inglés, pero cuya fuerza de trabajo valía por 3 familias. Mi carreta ocupaba el 16º lugar en la formación, una posición intermedia que me permitía vigilar tanto la vanguardia como la retaguardia. Emily iba sentada junto a mí en el pescante, cantando esas canciones infantiles que había aprendido en la escuela dominical de San Luis. Sarah dormitaba en el regazo de Margaret dentro de la carreta, arrullada por el traqueteo constante de las ruedas sobre la tierra seca. Aproximadamente a las 10 de la mañana, Crane levantó el brazo señalando hacia el sur. Todos dirigimos la mirada hacia donde apuntaba, y divisamos una columna de humo negro, elevándose perezosamente hacia el cielo azul. «Indios quemando pastizales», declaró con voz tranquila,
aunque algo en su tono me hizo apretar las riendas con más fuerza. Los bueyes sintieron mi tensión y redujeron el paso hasta que los azoté suavemente. El terreno comenzó a cambiar gradualmente conforme avanzábamos. Las planicies abiertas dieron paso a una formación rocosa que Crane llamó el desfiladero de los cuervos. Las paredes de piedra arenisca se alzaban a ambos lados del sendero, creando un corredor natural de unos 20 pies de ancho. El eco de las ruedas y los cascos resonaba contra las rocas, multiplicando cada sonido hasta convertirlo en un coro fantasmal. Margaret asomó la cabeza por la lona de la carreta y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, aunque una sensación extraña me recorría la columna vertebral como dedos helados. Era el mismo presentimiento que había tenido la noche antes de que el granero de mi padre se incendiara cuando yo tenía 12 años. Un conocimiento instintivo, ancestral, de que algo terrible acechaba justo más allá de la percepción consciente. Fue entonces cuando escuché el primer disparo. No vino de adelante ni de atrás, sino de arriba, de las formaciones rocosas que nos rodeaban. El sonido retumbó como un trueno seco, seguido inmediatamente por el grito desgarrador de alguien en las primeras carretas. Vi cómo Josiah Crane caía de su caballo a palosa, un agujero rojo floreciendo en el centro de su pecho blanco de camisa. El caos estalló instantáneamente. Los disparos llovían desde las alturas como granizo mortal, levantando nubes de polvo alrededor de las carretas. Los gritos de terror se mezclaban con los relinchos aterrorizados de los caballos y el bramido de los bueyes heridos. Alcancé a empujar a Emily hacia atrás, dentro de la carreta, gritándole a Margaret que se tumbara en el suelo. Después todo se volvió rojo, humo y pólvora. El infierno había llegado al desfiladero de los cuervos. Los primeros 30 segundos de la emboscada cobraron al menos 15 vidas, tal vez más. Desde mi posición pude ver cómo Jacob Mackenzie, el patriarca escocés, intentaba proteger a su esposa con su propio cuerpo, mientras las balas atravesaban la lona de su carreta como si fuera papel mojado. Su hijo mayor, un muchacho de 17 años llamado Duncan, saltó del pescante con un rifle Springfield, pero una bala le destrozó la mandíbula antes de que pudiera siquiera apuntar. El polvo se levantaba en nubes densas, mezclándose con el humo acre de la pólvora negra que disparaban nuestros atacantes. Conté al menos 20 rifles disparando desde las alturas, tal vez más. No eran indios como Crane había sugerido con su comentario sobre el humo. Estos hombres vestían ropas de vaqueros, sombreros de ala ancha y pañuelos cubriéndoles los rostros. Bandidos blancos, desertores quizás, o simplemente lobos humanos que habían encontrado en la frontera el lugar perfecto para saciar su sed de sangre y oro. Margaret me gritaba algo desde dentro de la carreta, pero el estruendo de los disparos ahogaba sus palabras. Mis manos buscaron desesperadamente el revólver Colt que guardaba bajo el asiento del pescante. Cuando finalmente lo encontré, mis dedos temblaban tanto que casi lo dejo caer. No era un pistolero, era un herrero. Había disparado ese arma quizás 10 veces en mi vida, siempre contra botellas vacías o troncos podridos. Adelante, vi cómo Thomas Weaver, nuestro médico, intentaba organizar una defensa. Gritaba órdenes que nadie podía escuchar, agitando los brazos como un director de orquesta, dirigiendo una sinfonía del apocalipsis. 3 hombres se agruparon detrás de su carreta, usando los barriles de agua como parapeto improvisado. Dispararon una andanada hacia las rocas, pero era como escupir contra un huracán. Los bandidos tenían la ventaja de la altura, la sorpresa y el número. Una bala silbó tan cerca de mi oreja izquierda que sentí el desplazamiento del aire. Me tiré del pescante y caí pesadamente sobre la tierra pedregosa, golpeándome el hombro contra una piedra afilada. El dolor fue instantáneo y cegador, pero el miedo era más fuerte. Me arrastré bajo la carreta, buscando cualquier refugio mientras las ruedas de madera explotaban en astillas sobre mi cabeza. Los bueyes, enloquecidos por el terror,
Tiraban de los arneses intentando escapar. Desde mi posición bajo el vientre de la carreta, pude ver las botas de los bandidos descendiendo por las laderas rocosas. Se movían con la confianza de cazadores acorralando presas heridas. Uno de ellos se detuvo junto a la carreta de los Herman y disparó 2 veces hacia adentro. Escuché un grito ahogado, luego silencio. El bandido rió, una carcajada gutural que helaba la sangre más que cualquier aullido animal. El fuego comenzó cuando una lámpara de aceite se volcó en la tercera carreta. Las llamas se propagaron con velocidad diabólica, alimentadas por la madera seca y la lona encerada. El viento del oeste, que toda la mañana había sido una brisa agradable, ahora soplaba traicioneramente, avivando el incendio. Pronto 3 carretas ardían como antorchas gigantes, y el humo negro se mezclaba con el humo gris de la pólvora, creando una niebla tóxica que quemaba los pulmones. Fue entonces cuando vi a Emily. Mi pequeña había desobedecido mi orden y había saltado de la carreta, probablemente buscándome entre el caos. Corría hacia mí con los brazos extendidos, sus trenzas rubias rebotando sobre sus hombros, la cara manchada de lágrimas y polvo. «¡Papá!», gritaba una y otra vez. Intenté salir de debajo de la carreta, pero mis piernas no respondían. El miedo me había paralizado como el veneno de una serpiente. Margaret la alcanzó primero. Salió de la carreta como una leona protegiendo a su cachorro. Agarró a Emily por la cintura y la arrastró de vuelta hacia el refugio relativo de la madera y la lona. Vi el amor feroz en los ojos de mi esposa, esa determinación maternal que desafía la lógica y la muerte misma. Y entonces vi la mancha roja expandiéndose en su espalda, justo entre los omóplatos. Margaret no gritó. Simplemente cayó de rodillas, todavía abrazando a Emily. El mundo se detuvo por un segundo infinito. Vi a Margaret girarse lentamente, buscándome con la mirada. Nuestros ojos se encontraron a través del humo y el polvo. Ella sonrió, una sonrisa débil pero genuina, y movió los labios formando 3 palabras que no pude escuchar pero que entendí perfectamente. «Cuida a nuestras niñas». Luego se desplomó sobre Emily, cubriéndola con su cuerpo moribundo. Yo grité su nombre hasta desgarrarme la garganta, pero Margaret ya no podía oírme. El desfiladero se había convertido en el vestíbulo del infierno. Salí de debajo de la carreta como un animal rabioso, sin pensar, sin plan, movido únicamente por la desesperación primitiva de un padre que ve morir a su familia. Las balas seguían lloviendo, pero ya no me importaban. Corrí los 10 pasos que me separaban de Margaret y Emily, tropezando con cuerpos que antes habían sido vecinos, amigos, compañeros de viaje. La sangre empapaba la tierra convirtiéndola en un lodo carmesí que se pegaba a mis botas. Cuando llegué junto a ellas, Margaret todavía respiraba. Burbujas rosadas se formaban en sus labios con cada exhalación agónica. La giré con cuidado tratando de no lastimar a Emily que seguía aprisionada bajo su madre. Los ojos verdes de Margaret me miraron con una claridad dolorosa, esa lucidez terrible que a veces precede a la muerte. «Sara», susurró con voz apenas audible, «está en la carreta, debajo de las mantas. Protégela». No tuve tiempo de responder. Una explosión sacudió el suelo cuando uno de los barriles de pólvora en la carreta de los Patterson detonó. La onda expansiva me lanzó hacia atrás, estrellándome contra las ruedas de mi propia carreta. Sentí costillas quebrarse con un chasquido seco que resonó dentro de mi pecho. El dolor era tan intenso que por un momento pensé que también había recibido un balazo. El aire escapó de mis pulmones y no podía recuperarlo. Cuando logré enfocar la vista nuevamente, vi a uno de los bandidos acercarse a caballo. Era un hombre enorme, debía pesar más de 200 libras, con una barba negra que le cubría medio pecho. Montaba un semental bayo y empuñaba un rifle Henry de repetición que brillaba bajo el sol del mediodía. Se detuvo junto al cuerpo de Josiah Crane y lo volteó con la bota.
verificando que estuviera muerto antes de arrancarle el cinturón con la hebilla de plata. Los disparos comenzaron a espaciarse. Ya no era una tormenta continua de plomo, sino ráfagas esporádicas, tiros de gracia administrados metódicamente a cualquiera que mostrara señales de vida. Escuché a los bandidos gritarse instrucciones unos a otros en un inglés áspero, mezclado con maldiciones en español. «Revisen cada carreta», bramaba alguien con voz de mando. «Quiero cada moneda, cada joya, cada maldita cosa de valor». No eran simples asesinos, eran saqueadores organizados. Reuní las fuerzas que me quedaban y me arrastré de vuelta hacia Margaret y Emily. Mi esposa ya no se movía. Sus ojos permanecían abiertos mirando el cielo impasible, pero la chispa de vida se había extinguido dejando solo el cascarón vacío de la mujer que había amado durante 10 años. Emily estaba inconsciente pero respiraba, un pequeño milagro en medio de tanta muerte. La sangre de su madre la cubría completamente, haciéndola parecer más herida de lo que realmente estaba. Con movimientos torpes por el dolor de las costillas rotas, arrastré a Emily hacia la carreta. Cada centímetro era una agonía que me arrancaba jadeos entrecortados. Detrás de mí, escuché pasos acercándose, las espuelas tintineando contra el suelo pedregoso. No me atreví a mirar atrás. Solo podía pensar en llegar a la carreta, encontrar a Sarah, esconder a mis hijas de alguna manera antes de que los bandidos llegaran hasta nosotros. Subí a Emily por la parte trasera de la carreta y la deposité sobre las mantas que Margaret había tendido esa misma mañana. Sarah estaba exactamente donde mi esposa había dicho, acurrucada bajo una manta de lana azul, temblando violentamente pero ilesa. Sus ojos enormes me miraron con un terror tan puro que me partió el corazón. «Papá», sollozó, y yo le puse un dedo sobre los labios rogándole silencio con la mirada. Coloqué a Emily junto a ella y las cubrí a ambas con todas las mantas que encontré. Los pasos estaban ya muy cerca. Escuché voces discutiendo sobre el contenido de las carretas vecinas. «Esta familia tenía buenas herramientas», decía uno. «Llévatelas todas, especialmente los martillos de forja, valen su peso en oro». Mi mente trabajaba desesperadamente buscando una solución. Si me quedaba, me matarían y luego encontrarían a mis hijas. Si huía, las dejaría solas e indefensas. No había opciones buenas, solo grados diferentes de horror. Entonces tomé la decisión más difícil de mi vida. Me tumbé sobre mis hijas, cubriéndolas completamente con mi cuerpo. Les susurré que no se movieran, que no hicieran ningún ruido sin importar lo que escucharan o sintieran. Luego cerré los ojos y me hice el muerto, esperando que los bandidos me creyeran otro cadáver más entre los 60 que habían creado. Sentí el cuerpo pequeño de Sarah temblar debajo de mí, su corazón latiendo como el de un pájaro atrapado. Y entonces escuché las botas subir a la carreta, el chirrido de las tablas bajo el peso de un hombre, y supe que el verdadero horror apenas comenzaba. El bandido que subió a mi carreta olía a whisky rancio, sudor viejo y sangre fresca. Sus botas se detuvieron a menos de 2 pies de mi cabeza. Podía escuchar su respiración pesada, el sonido de sus manos revolviendo nuestras pertenencias, arrojando objetos al suelo con desprecio cuando no le parecían valiosos. Una olla de hierro golpeó las tablas junto a mi oreja con un estruendo que hizo sobresaltar a Sarah debajo de mí. Apreté mi cuerpo contra ella, rezando para que el bandido no notara el movimiento. «Aquí no hay nada que valga la pena», gritó el hombre hacia afuera. «Solo herramientas de herrero y ropa de mujer». Escuché la respuesta desde abajo. «Revisa bien, idiota. Siempre esconden el oro en los lugares menos obvios». El bandido maldijo y comenzó a rasgar las mantas, las almohadas, los colchones rellenos de paja. Sentí cómo su bota se apoyaba en mi espalda para mantener el equilibrio mientras destripaba un baúl de madera. El peso me hundía contra mis hijas, comprimiéndolas peligrosamente. Sarah emitió un quejido casi imperceptible, apenas un suspiro de dolor, pero en ese silencio mortal sonó como un grito. El bandido se quedó inmóvil,
El mundo entero pareció contener la respiración. ¿Escuchaste eso?, preguntó alguien desde afuera. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírse. La bota del bandido se movió de mi espalda y sentí cómo se agachaba, acercándose. Sus dedos tocaron mi cuello, buscando un pulso. Me obligué a permanecer absolutamente quieto, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron. «Es solo otro muerto», declaró finalmente el bandido, y escuché el dulce sonido de sus botas alejándose hacia la parte trasera de la carreta. Saltó al suelo con un ruido sordo, pero no se alejó. Escuché el chisporroteo de una cerilla y luego olí el humo de tabaco. Se había quedado ahí mismo, fumando tranquilamente mientras sus compañeros continuaban el saqueo sistemático de la caravana. Pasaron 10 minutos, 15, tal vez 20. Cada segundo era una eternidad de terror congelado. A través de las rendijas de la lona escuché conversaciones fragmentadas que me revelaban la magnitud de la masacre. «Cuenta 62 cuerpos», dijo una voz ronca. «63 si contamos al niño que intentó huir», respondió otra con una risa cruel. Hablaban de vidas humanas como si fueran piezas de ganado. Discutían sobre la división del botín, sobre cuánto valdrían las mulas en Santa Fe, sobre si deberían quemar todas las carretas o dejar algunas intactas para venderlas. El líder de la banda, el hombre de la barba negra que había visto antes, impartió órdenes con voz metálica. «Reúnan todo el oro y la plata en el centro. Las armas también. Maten a los animales que estén heridos, no podemos llevarnos a todos. Y revisen cada maldito cuerpo. La gente esconde monedas en los lugares más extraños». Esas palabras me helaron la sangre. Vendrían a revisar los cuerpos, levantarían el mío, encontrarían a mis hijas. Debajo de mí, Emily comenzó a recobrar el conocimiento. Sentí cómo su cuerpo se tensaba, cómo su respiración cambiaba de ritmo. En cualquier momento despertaría completamente, y no entendería por qué estaba aplastada bajo el peso de su padre en la oscuridad. Podría gritar, llorar, moverse. Acerqué mis labios a su oreja y susurré tan bajo que apenas yo mismo podía oírme. «Soy papá. Estás a salvo. No te muevas, ni un sonido». No sé si me escuchó, pero milagrosamente permaneció quieta. Los bandidos comenzaron a apilar objetos de valor en el centro del desfiladero. Escuché el tintineo de monedas, el ruido sordo de joyas cayendo en sacos de lona, el chirrido metálico de armas siendo apiladas. Alguien había encontrado el violín de los Mackenzie y lo estrelló contra una roca solo por diversión, riéndose mientras la madera se astillaba. Otro descubrió el whisky que los Patterson guardaban para ocasiones especiales, y pronto varios bandidos estaban bebiendo, sus voces volviéndose más ruidosas y menos cautelosas. Pasaron 2 horas. El sol del mediodía calentaba la lona de la carreta, convirtiéndola en un horno. El sudor empapaba mi ropa, goteaba sobre mis hijas. Mis costillas rotas enviaban punzadas de agonía con cada respiración superficial que me permitía tomar. Los músculos de mis brazos temblaban por el esfuerzo de mantenerme inmóvil. Sara lloraba en silencio, sus lágrimas empapando mi camisa. Emily permanecía extrañamente quieta, tal vez comprendiendo instintivamente el peligro mortal que nos rodeaba. Entonces escuché lo que más temía. «Vamos a revisar los cuerpos ahora», ordenó el líder. «Arranquen los anillos, revisen las botas, los cinturones, todo». Se acercaban pasos múltiples. Escuché el sonido nauseabundo de cuerpos siendo volteados, registrados, despojados de sus últimas posesiones. Una mujer que aún respiraba débilmente rogó por agua. La respuesta fue un disparo que silenció su súplica para siempre. Los pasos se acercaban a mi carreta. Cerré los ojos y recé a un Dios que parecía haber abandonado el desfiladero de los cuervos. La muerte venía a buscarnos. 2 bandidos llegaron hasta mi carreta arrastrando los pies perezosamente, sus voces arrastradas por el alcohol que habían consumido durante el saqueo. «Esta es la última», dijo uno de ellos con acento tejano marcado.
Después nos largamos antes de que llegue alguna patrulla del fuerte. El otro rió con una carcajada seca y sin humor. No hay patrullas en 100 millas a la redonda, idiota. Por eso elegimos este desfiladero. La lona de mi carreta se movió cuando uno de ellos trepó por la parte trasera. Sentí sus manos ásperas agarrando mi tobillo, tirando de mí hacia atrás. El pánico me recorrió como electricidad. Si me arrastraban fuera de la carreta, las niñas quedarían expuestas. En ese instante de desesperación absoluta, tomé una decisión. Con un movimiento rápido, rodé hacia un lado como si fuera un cadáver muerto siendo manipulado sin vida. Caí pesadamente sobre las tablas, arrastrando conmigo una de las mantas gruesas que cubrían a mis hijas. El golpe me arrancó un gemido involuntario de dolor. «Este todavía está tibio», comentó el bandido palpando mi cuello nuevamente. Mi corazón se detuvo, pero entonces agregó: «Claro, con este calor del demonio todos están tibios. Debe llevar un par de horas muerto». Sus manos me registraron metódicamente, hurgando en mis bolsillos. Encontró mi reloj de bolsillo, el que había pertenecido a mi abuelo, y lo arrancó de la cadena con un tirón brutal. Luego me quitó las botas, maldiciendo cuando descubrió que no había monedas escondidas en ellas. El segundo bandido subió a la carreta haciendo temblar toda la estructura. «¿Qué hay de las mujeres?», preguntó con voz que destilaba crueldad. Vi que había una con 2 niñas. Mi sangre se convirtió en hielo. «Están allá afuera, muertas como todos los demás», respondió el primero. «Ya las revisé. La mujer no tenía joyas, solo un anillo de bodanza barato que no vale ni $10. Escuché cómo revolvían el resto de la carreta, arrojando mis herramientas al suelo con estrépito metálico. Entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Emily tosió. Fue una tos pequeña, ahogada, el tipo de sonido que hace un niño que ha estado llorando y respirando polvo. Pero en ese silencio absoluto sonó como un disparo de cañón. Los bandidos se quedaron petrificados. ¿Qué diablos fue eso?, siseó uno. Mis músculos se tensaron preparándose para lo inevitable. Iban a encontrarlas. Iban a matar a mis niñas frente a mis ojos y no había nada que pudiera hacer. Pero entonces, por primera vez en ese día maldito, la suerte jugó a mi favor. Desde afuera llegó un grito urgente. «Jinetes al norte, podrían ser del fuerte». La carreta se sacudió cuando los 2 bandidos saltaron simultáneamente al suelo. Escuché el caos repentino de hombres corriendo, órdenes gritadas, caballos siendo ensillados apresuradamente. El líder bramaba instrucciones sobre cargar las mulas con el botín, sobre borrar las huellas, sobre dispersarse en 3 grupos diferentes. No me atreví a moverme todavía. Permanecí tendido en las tablas de la carreta, inmóvil como un verdadero cadáver, mientras el sonido de la banda de saqueadores se alejaba gradualmente. Pasaron 10 minutos, 15, 20. El silencio que descendió sobre el desfiladero de los cuervos era más aterrador que el ruido de la masacre. Era el silencio de la muerte total, interrumpido únicamente por el crepitar de las carretas que todavía ardían y el zumbido creciente de las moscas atraídas por la sangre. Cuando finalmente me atreví a incorporarme, cada músculo de mi cuerpo protestó con agonía. Me arrastré hacia donde había dejado a mis hijas y aparté las mantas con manos temblorosas. Ambas estaban vivas. Sara había mordido su propia muñeca para evitar gritar, dejando marcas profundas de dientes en su piel pálida. Emily me miraba con ojos vidriosos, en shock, su pequeño cuerpo temblando violentamente. Las abracé contra mi pecho, sin importarme el dolor de las costillas rotas, y finalmente dejé que las lágrimas corrieran libremente por mi rostro. Salí de la carreta con extrema cautela, cargando a Sara en un brazo mientras Emily se aferraba a mi cuello. El espectáculo que me recibió superaba cualquier pesadilla. 60 cuerpos yacían esparcidos por el desfiladero como muñecos rotos. Algunos habían caído en posiciones que parecían casi naturales, como si simplemente se hubieran quedado dormidos. Otros estaban retorcidos en ángulos imposibles, congelados en sus agonías finales.
La tierra había absorbido tanta sangre que parecía embarrada de lodo rojo. Encontré a Margaret donde la había dejado, sus ojos verdes todavía abiertos mirando el cielo indiferente. Me arrodillé junto a ella con mis hijas, sin saber qué decir o hacer. Emily tocó suavemente el rostro de su madre y preguntó con voz de niña pequeña, ¿por qué no despierta mamá? No tuve respuesta. Sara, más grande y comprendiendo mejor la terrible verdad, simplemente sollozaba en silencio. Cerré los párpados de Margaret con dedos temblorosos y le prometí en susurros que cuidaría de nuestras niñas, que las mantendría a salvo, que su sacrificio no sería en vano. Entonces alcé la vista hacia las paredes del desfiladero y juré venganza contra los hombres que habían convertido nuestros sueños en cenizas y sangre. Pasé 3 días en ese desfiladero maldito, esperando que llegara ayuda que nunca vino. Enterré a Margaret con mis propias manos sangrantes, cavando en la tierra pedregosa, hasta que mis uñas se partieron y mis palmas se llenaron de ampollas. Mis hijas me ayudaron a recolectar piedras para marcar su tumba, construyendo un pequeño cairn que el viento del desierto probablemente dispersaría en meses. Cuando finalmente llegó una patrulla del fuerte 5 días después, encontraron a un hombre destrozado cuidando de 2 niñas traumatizadas, entre 58 cadáveres putrefactos bajo el sol implacable. Les conté todo lo que recordaba: las caras de los bandidos, sus voces, la organización militar de su ataque. Formaron un grupo de persecución que nunca encontró a los responsables. Los asesinos se evaporaron en la inmensidad del oeste como fantasmas sedientos de sangre. Han pasado 18 años desde la masacre del desfiladero de los Cuervos. Emily y Sara son ahora mujeres adultas con familias propias. Jamás olvidamos, jamás perdonamos. Yo sigo buscando, pueblo por pueblo, cantina por cantina, a los hombres con barba negra y voz metálica que convirtieron aquel martes de septiembre en el día que la esperanza murió en Colorado. Porque algunos crímenes no prescriben, amigo. Algunos crímenes claman justicia desde la tierra misma empapada en sangre inocente. Y yo, Samuel Blackwood, el único sobreviviente con memoria del horror, no descansaré hasta que el último de esos demonios responda por lo que hicieron.